Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1651. El cuerpo de Hel caótico sin ninguna intención agresiva. Yin Feng, naturalmente, no reservó 10 de poder del caos. Sin embargo, Yin Feng también descubrió que los desafíos de la antigua pagoda del caos, debido a sus numerosos pisos, exigían muchísimo del retador en todos los aspectos. Había que matar a muchas bestias gigantes primigenias en varios pisos dentro de un tiempo limitado, y no existía una sola solución, pero las habilidades de Yin Feng eran bastante completas, no importaba cómo se resolvieran, él las resolvía todas. Finalmente, llegó al piso 99. Vio aparecer en este suelo una esfera translúcida, y esa esfera era en realidad una existencia primigenia, el cuerpo gelatinoso del caos. Yin Feng, instintivamente, voló hacia él y lo atacó con su espada del juicio. El resultado fue, que este golpe atravesó el cuerpo del oponente, como cortar agua, sin que se sintiera el impacto contra un objeto sólido. Y de hecho, el cuerpo de este tipo no era un objeto sólido en ese momento, porque la habilidad de qué sirve la vida en la muerte, de Yin Feng no extendió su duración debido a este golpe, lo que provocó que la habilidad de qué sirve la vida en la muerte, de Yin Feng finalmente no pudiera continuar. Yin Feng murió. Pero 3 segundos después, Yin Feng consumió una capa de elogio de la muerte y revivió. Actualmente, el elogio fúnebre de Yin Feng tiene un total de 45 capas, lo que significa que puede revivir 45 veces. Después de que el linaje del ángel ala de la muerte evolucionara hasta su límite, Yin Feng consumió una enorme cantidad de puntos de experiencia para seguir mejorándolo, por lo que todas sus estadísticas mejoraron de nuevo. Justo después de que Yin Feng reviviera, notó que el cuerpo gelatinoso del caos parecía no tener ningún deseo de atacar. Poco después, un par de ojos, una nariz y una boca, similares a los de un asesino humano, aparecieron en la superficie esférica del cuerpo gelatinoso del caos, observando a Yin Feng de forma algo antropomórfica. Chayenger Sadou, hola. El cuerpo gelatinoso del caos parpadeó. Soy el viejo Denton Thomas, un sirviente del dios primordial del caos. Parece, excelencia, que no reservó 10 de poder del caos, y el desafío de la antigua pagoda del caos en este piso ha terminado para usted. Sin embargo, el hecho de poder llegar a este piso significa que tu fuerza ya es considerable, lo cual es una lástima. Yin Feng comprendió la implicación en las palabras de la otra parte. Parecía que si no lograba superar la fase, ¿no recibiría ninguna recompensa? Eso tenía sentido. La autoridad menor podía otorgarse de forma informal. Pero la autoridad superior menor no podía otorgarse a cualquiera. Si no lograba superar la fase y obtener la gran autoridad del caos, entonces, con la fuerza que Yin Feng ha demostrado, sin duda sería un oponente formidable para un futuro heredero de la gran autoridad. ¿Cómo podría la otra parte otorgarle a Yin Feng la autoridad menor superior? Pero afortunadamente, Yin Feng seguía teniendo su as bajo la manga. El problema actual era que Yin Feng necesitaba averiguar cómo matar al cuerpo gelatinoso del caos su viejo Denton Thomas, que tenía delante. Actualmente, esta existencia primigenia no tenía forma física alguna. Esto significa que los ataques de Yin Feng no tuvieron absolutamente ningún efecto. Afortunadamente, el oponente tampoco tenía deseos de atacar, dejando aparentemente en manos de Yin Feng la tarea de descifrarlo lentamente. Normalmente, incluso si Yin Feng lograra descifrarlo, con solo un punto de ataque físico y un punto de ataque elemental restantes, y todas sus habilidades desactivadas, sería imposible matar a la existencia primigenia que tenía delante. Yin Feng lanzó continuamente ataques normales contra el cuerpo gelatinoso del caos su viejo Denton Thomas. La espada brote blanco y la espada rompedora de fronteras también atacaron una tras otra. Pero el cuerpo del oponente siempre se encontraba en un estado no físico, cualquier daño físico o elemental era ineficaz. Incluso cuando Yin Feng activaba el daño del alma durante sus ataques, seguía siendo ineficaz. Debido a que el daño al alma era demasiado poderoso, Yin Feng normalmente lo mantenía desactivado, de lo contrario, si mataba a un oponente, no habría forma de salvarlo. Pero ahora, tras probar el daño al alma, descubrió que seguía sin afectar al cuerpo gelatinoso del caos. Era como si este tipo de nivel primigenio no existiera en absoluto en este mundo. Esperar. ¿Existencia? ¿No existencia?
¿Podría ser que, mientras pueda percibirlo, su estado sea inexistente? Yin Feng recordó la situación anterior e inmediatamente lo intentó. Esto era solo una suposición, pero podría ser la solución. Como el gato de Schrödinger. Cuando se observa o se percibe, su estado es inexistente. Solo cuando su existencia no sea percibida, ¿su estado estará entre la existencia y la no existencia? En fin, solo era un intento. Sin otras pistas, Yin Feng no tenía más remedio que probar, no perdería mucho tiempo. Así que Yin Feng retiró su percepción de sombra original, que cubría toda la zona. Incluso retiró la espada del brote blanco y la espada que rompe fronteras. De lo contrario, si estas dos chicas percibían la existencia del oponente, ¿acaso éste también podría estar en un estado inexistente? De igual modo, Qin Cao Su Tao también fue retirado por Yin Feng. Solo Yin Feng permaneció en el campo. Además, sus 5 sentidos estaban actualmente anulados por las restricciones impuestas por las reglas. No podía ver, oír ni tocar nada. Con la pérdida de la percepción de las sombras original, se había convertido en un verdadero camarón, sordo y ciego. Entonces, empuñando la espada del juicio, la blandió. Primer intento, sin respuesta. Segundo intento, sin respuesta. Al tercer golpe, Yin Feng por fin oyó el aviso del sistema. Era un aviso de daño por impactar al objetivo, que incluso los jugadores sordos y ciegos podían recibir, un aviso del sistema que afectaba directamente a la mente. Aunque el daño era cero, no cabía duda de que el ataque de Yin Feng había impactado la forma física de cuerpo gelatinoso del caos su viejo Denton Thomas. Yin Feng finalmente lo comprendió. Esta habilidad es realmente un poco invencible, ¿verdad? Si una unidad aliada se quedara mirándose a sí misma durante el combate, ¿acaso ningún enemigo podría dañarla? ¿O acaso la observación de una unidad amiga no cuenta? En cualquier caso, el intento de Yin Feng fue un éxito. Esto incluso sorprendió un poco al cuerpo gelatinoso del caos. El asesino humano, Sombra, que estaba delante parecía ser muy perspicaz. Sin embargo, el cuerpo gelatinoso del caos no se inmutó. Al fin y al cabo, el daño actual de Yin Feng era demasiado bajo, con solo un punto de poder de ataque restante, lo que no suponía ninguna amenaza para él. Para hacer una analogía, el daño que Yin Feng podía infligir ahora no era comparable ni siquiera a la muerte de una sola célula en un cuerpo humano. Por supuesto, Yin Feng, una vez descubierto el patrón, no tenía prisa. Seguía intentando encontrar más patrones. Justo cuando descubrió que podía atacar al objetivo bloqueando todos sus propios sentidos, el cuerpo gelatinoso del caos comenzó a moverse. Comenzó a vagar por el espacio de la antigua pagoda del caos. Su velocidad de movimiento no era muy rápida, pero hay que recordar que Yin Feng actualmente no tenía ninguna capacidad sensorial. Ni siquiera se había dado cuenta de que el oponente había comenzado a moverse. Yin Feng continuó blandiendo su espada del juicio frente a él, y pronto se dio cuenta de que ya no aparecían más avisos de impacto de ataque. ¿Qué estaba pasando? Yin Feng no dudó e inmediatamente desplegó su percepción de sombra original. Capítulo 1652. Deberías volver a convertirte en gelatina. Esto se puede mover. A Yin Feng le tembló la boca. La dificultad era, sin duda, bastante alta. Era imaginable que, incluso si el retador aún tuviera 10 puntos de poder del caos para romper las últimas restricciones de la regla, la dificultad de desafiar con éxito a esta cosa sería extremadamente alta. Pero para Yin Feng, podría ser incluso más sencillo. De todos modos, podía ver la ubicación del objetivo con solo abrir los ojos. Así que, primero encontraría la ubicación del objetivo, luego lanzaría un ataque en el momento en que cerrara los ojos y sería capaz de alcanzar el objetivo. Sin embargo, el requisito previo era que Yin Feng debía asegurarse de que, cuando atacara con los ojos cerrados, el oponente estuviera realmente presente. Partiendo de la situación anterior, incluso si Yin Feng lanzara un ataque sin ninguna percepción, no necesariamente alcanzaría al oponente. Primero tenía que averiguar la probabilidad o el patrón de la existencia del oponente. Así pues, Yin Feng comenzó a hacer pruebas abriendo los ojos y cerrándolos. Primero usaría percepción de sombra original para confirmar la posición del objetivo, y luego lanzaría un ataque en el momento en que retirara percepción de sombra original. Para garantizar la precisión de las pruebas, Yin Feng solo lanzó un ataque tras retirar percepción de sombra original. De lo contrario, si los ataques posteriores fallaban, podría deberse al movimiento del gel del caos. Tras numerosas pruebas, Yin Feng descubrió que, con los ojos cerrados,
la probabilidad de acertar en el blanco era del 50%. Es realmente el gato de Schrödinger. Yin Feng realmente no esperaba que el gel del caos, una existencia primigenia, tuviera tal mecanismo. Pero desde otra perspectiva, si obtuvo la gran autoridad del caos, ¿podría también poseer un mecanismo similar? Al mismo tiempo, el conglomerado del caos, el viejo Thomas, volvió a sentir cierto arrepentimiento. Parecía que Yin Feng tenía una comprensión muy elevada, y sus instintos de batalla eran también excepcionalmente sobresalientes. Pero este asesino humano aún no se ha rendido. ¿Acaso le queda algunas bajo la manga? ¿Acaso ocultó 10 puntos de poder del caos? ¿O dispone de algún otro medio? El conglomerado del caos aún tenía algunas ideas en mente. Después de todo, siendo astuto y experimentado, había notado algunas pistas en las acciones de Yin Feng. Pero en ese momento, Yin Feng ya había confirmado el patrón que había descubierto. La siguiente vez que cerró los ojos, en el momento en que Yin Feng retiró percepción de sombra original, ya no lanzó un ataque normal, sino que lanzó las 110 fisuras de la hoja de la muerte que había preparado de antemano. Estas 110 fisuras de la hoja de la muerte fueron creadas por Yin Feng cuando las potenció a sus atributos más altos, con un nivel de daño base de nivel 184. Incluso si solo la mitad de ellos fueran efectivos, el daño total aún podría alcanzar el nivel 186. Este nivel de daños era inimaginable incluso para Yin Feng. Incluso superó con creces el nivel de energía total de todo el universo que Blue Star había estimado en su momento. En ese instante, un total de 110 fisuras de la hoja de la muerte se derramaron instantáneamente, aterrizando precisamente en el conglomerado del caos frente a Yin Feng, a pesar de que Yin Feng no podía percibir nada. Si Yin Feng hubiera abierto los ojos, habría notado que el cuerpo del conglomerado del caos se solidificaba y se volvía etéreo alternativamente en ese instante. Este era el estado en el que su cuerpo cambiaba constantemente entre sólido y etéreo mientras soportaba 110 ataques. Y la barra de salud que tenía encima, en ese mismo instante, se agotó varias veces seguidas, vaciándose al instante. Has derrotado a conglomerado del caos, tu viejo Thomas. Has superado el desafío de la antigua pagoda del caos. Por favor, sube a lo alto de la torre para reclamar tu recompensa. Una serie de avisos del sistema aparecieron, permitiendo finalmente que el tenso corazón de Yin Feng se relajara, y dejó escapar un pesado suspiro de alivio. Lo logró. Aunque había un elemento de engaño en esta última capa, el resultado final no fue malo. Cuando el desafío de Yin Feng terminó, todas las restricciones que lo oprimían finalmente se disiparon en poco tiempo, y los 5 sentidos de Yin Feng regresaron. Abrió los ojos y descubrió que el conglomerado del caos, el asistente del dios del caos primordial final, parecía algo asombrado, con un par de ojos en su esfera translúcida llenos de sorpresa mientras miraba a Yin Feng. Su Alteza Sombra. Lo has conseguido. La expresión del conglomerado del caos se suavizó en una sonrisa. Su cuerpo se transformó en un humano masculino translúcido y se presentó ante Yin Feng, realizando una reverencia a media rodilla. Señor, esto no es necesario. Yin Feng sonrió y dio un paso al frente, con la intención de ayudar a la otra persona a levantarse. Fue por cortesía, pero también para comprobar si la otra parte seguía en ese extraño estado de existencia y no existencia. Como resultado, Yin Feng descubrió que podía tocar directamente a la otra parte. Su Alteza Sombra. El conglomerado del caos también sonrió ante esta visión y, sorprendentemente, mientras adoptaba rasgos femeninos, explicó, el estado caótico solo se aplica a los enemigos y solo es activado por ellos. ¿Prefiere Su Alteza que esta subordinada aparezca en forma femenina? Yin Feng lo miró de reojo y no pudo evitar frotarse la frente. Será mejor que vuelvas a ser una gelatina. Si te vas a convertir en mujer, al menos vístete. Hay que decirlo, teniendo un cuerpo humano pero careciendo de hábitos sociales humanos, el pseudohumano era en verdad un poco aterrador. La otra parte finalmente volvió a su esfera translúcida inicial, como gelatina, según la petición de Yin Feng. Yin Feng también se dio la vuelta, miró hacia las escaleras, que aparecían en medio de la antigua pagoda y comenzó a ascender. Estas escaleras flotantes conducían a la cima de la antigua pagoda del caos. Si su suposición era correcta, el portador de la gran autoridad del caos sería colocado en el espacio de la cima de la torre. Al mismo tiempo, justo cuando Yin Feng completó el desafío, a la vista de la multitud que se encontraba fuera y del antiguo Kun del caos, la antigua pagoda del caos comenzó a descomponerse de abajo hacia arriba, convirtiéndose en fragmentos y disipándose. Esto es un reto exitoso.
El antiguo Chaos Kun quedó conmocionado. Como era de esperar de nuestro jefe, realmente superó el reto. Eibulin Dalisi también aplaudió. Los ojos de 3000 sonidos inmortales brillaron. Jeje. Hace un momento, Xiaoxue dijo que quería hacer una apuesta con Lord Kun, y ahora hemos ganado la apuesta. En ese momento, ya fueran los 3000 sonidos inmortales, el puño infinito, Ling Fuyao, el hada púrpura y otros, todos dirigieron miradas de gratitud a Heu Jixue. Después de todo, si Heu Jixue no hubiera propuesto hacer una apuesta, probablemente no habrían recibido este beneficio. El antiguo Kun del Caos, con una risita, reunió a todos, preparándose para mejorar la autoridad menor del caos sobre ellos. Mientras tanto, dentro de la antigua pagoda en continuo deterioro, en el último piso, In Feng también vio un globo ocular translúcido que parecía no existir. El ojo del caos. ¿Otro ojo? Justo cuando In Feng pensaba esto, notó que el ojo del caos parecía percibir algo. Su forma ocular comenzó a cambiar, transformándose en hilos negros, como cabello, que volaban hacia In Feng. ¿Se dio cuenta de que el hueco de mi ojo estaba lleno y automáticamente se transformó en pelo? In Feng no sabía si reír o llorar. In Feng, que originalmente lucía un pulcro cabello corto, fue rápidamente envuelto por la gran autoridad del caos. Mechones de cabello largo se unieron detrás de su cabeza, convirtiéndolo en un hombre de larga cabellera con un temperamento bastante etéreo. Capítulo 1653. Caos. Orden, reglas y el opuesto predeterminado. Cuando In Feng se cubrió con su percepción de sombra original, no pudo evitar sentirse extraño al ver su aspecto actual. Ha llegado un poco de adversidad. In Feng negó con la cabeza. La forma del portador de una gran autoridad no era crucial, lo crucial era qué funciones poseía esta gran autoridad del caos, como una de las 9 grandes autoridades del cielo supremo. A juzgar por sus experiencias previas en desafíos, las funciones de esta gran autoridad eran bastante numerosas. In Feng abrió la interfaz de autoridad y comenzó a comprobar. Gran autoridad del caos, originaria de los albores del universo, la antítesis del orden, las reglas y lo predeterminado. Igualdad de todos los seres. Puedes consumir divinidad para desactivar los efectos activos de autoridad, reglas y orden sobre un objetivo o sobre todos los objetivos dentro de un cierto alcance. Si tu divinidad es insuficiente para afectar al objetivo, puedes optar por activar igualdad de todos los seres. Todos los efectos activos de autoridad, reglas y orden, tanto para ti como para el objetivo, quedan desactivados. Aliento del caos. Todos tus valores de combate ya no serán un número fijo, sino un rango numérico caótico. El límite inferior de este rango es igual a tu valor fijo actual, y el límite superior está relacionado con tu actual límite de divinidad. Núcleo del caos. Cada gran autoridad que poseas te proporcionará 31.400 puntos de límite de divinidad base. Nota. Tu velocidad máxima de movimiento primero calculará la disminución de la supervelocidad, y, finalmente, la influencia del aliento del caos, te permitirá superar la velocidad de la luz. Tras leer los atributos de la gran autoridad del caos, In Feng quedó estupefacto. Igualdad de todos los seres. Desactivo directamente los efectos activos de la autoridad, las reglas y las órdenes del oponente. Incluso si mi divinidad no es suficiente, puedo atacar directamente al oponente con todo mi poder, ninguno de los dos podrá usarlos. No importa a qué oponente me enfrente, este movimiento es útil, y no hay límite para el límite de divinidad. Si se desactivan estos efectos activos, sin duda se convertiría en una batalla de estadísticas puras. Cuando se trata de comparar estadísticas, no hay duda de que las estadísticas actuales de In Feng, a excepción de su límite divino, ya han superado a las de la mayoría de los jugadores de nivel 1000 de God Forsaken Game. A continuación llegó Aliento del Caos, que transformó todos sus valores de combate en un rango numérico caótico. Por ejemplo, los atributos tetradimensionales de fuerza, agilidad, constitución y espíritu. Poder de ataque físico, poder de ataque elemental, defensa física, resistencia elemental, velocidad de ataque, y otros valores de combate en el panel de atributos. Incluso incluía algunos atributos convencionales que aumentaban el daño. Por ejemplo, amplificación de ataques por la espalda y multiplicador de ataque a puntos débiles. Es una lástima que los valores de los distintos talentos, linajes y habilidades no se hayan convertido en un rango numérico caótico. De lo contrario, sería aún más increíble. Sin embargo, aún así, ya es suficientemente indignante. In Feng le echó un vistazo,
su actual rango numérico caótico no era comparable al de cuando participaba en el desafío de la antigua pagoda del caos, pero, según su actual límite divino, había alcanzado más de 2,5 veces. Todos los atributos de combate experimentaron un aumento promedio del 75%, y al combinarlos todos, el daño que Infeng podía infligir aumentó en casi 10.000 veces en promedio. Debido a la gran cantidad de valores de combate que generaban un rango numérico caótico, el aumento final generalmente tendía a ser promedio, pero hay que tener en cuenta que Infeng tuvo mucha suerte. Los valores aleatorios se ven afectados por la suerte, así que estos valores caóticos también deberían estarlo, ¿no? Infeng preguntó casualmente al gran gel caótico que estaba a su lado. La gran gelatina translúcida dio respetuosamente una respuesta afirmativa, pero también explicó que la influencia de la suerte en los valores caóticos sería relativamente pequeña, no tan significativa como su influencia en los valores aleatorios. Esto tranquilizó a Infeng. En cuanto a la influencia menor, era la misma situación que con la gran autoridad ilimitada. La influencia de la gran autoridad ilimitada sobre estos valores caóticos también fue muy pequeña. Incluso teniendo en cuenta el aumento de daño aleatorio de la autoridad menor del caos, la mejora de la gran autoridad ilimitada no es muy significativa. Mis valores caóticos lo son aún más. Originalmente, la autoridad menor del caos especial que Infeng y otros obtuvieron tenía un rango de aumento y reducción de daño de 1 a 114.000 veces. Pero la gran autoridad ilimitada de Infeng aumentó el rango de aumento y reducción de daño de su autoridad menor del caos especial a entre 100 y 11,4 millones de veces, elevando tanto el límite superior como el inferior en 100 veces. Este rango de amplificación era muchísimo menor que el rango de amplificación de la gran autoridad ilimitada misma. Y ahora, el límite superior del rango numérico caótico original de Infeng, de 2,68 veces, se ha incrementado a 3,52 veces bajo el efecto de la gran autoridad ilimitada. Redondeando al alza, esto significaba un aumento máximo de 2 veces y media con respecto al valor original. Hablando de eso, había que mencionar el tercer efecto de la gran autoridad del caos. El límite de divinidad base proporcionado por otras grandes autoridades era como máximo un poco más de 100.000 hasta ahora. Pero esta gran autoridad del caos aumentó instantáneamente el límite de divinidad base de Infeng en 500.000. Esto se debía, naturalmente, a que Infeng, incluyendo la gran autoridad del caos, había obtenido ahora un total de 16 grandes autoridades, un número que casi nadie en el cielo supremo creería si se mencionara en voz alta. Esto provocó que el límite de divinidad final de Infeng se disparara repentinamente de los 4,3 millones originales a 7,32 millones. Sin embargo, cuando el límite de divinidad era originalmente de 4,3 millones, el límite superior del valor caótico ya era 2,5 veces. Cuando aumentó a 7,32 millones de Divinity Cap, el límite superior del valor caótico seguía siendo solo 2,68 veces. Si no fuera por la gran autoridad ilimitada que lo impulsa de nuevo, la dificultad de aumentar el límite superior de este valor caótico sería realmente demasiado alta. Infeng hizo una estimación aproximada. La adquisición de esta gran autoridad del caos, más la autoridad menor del caos, aumentó su daño al menos en 10 niveles. Además, si se pudieran utilizar mejor los valores caóticos de la gran autoridad del caos, o si Infeng encontrara la manera de cerrar la brecha, este aumento de daño podría alcanzar los 15 niveles. Y esta era solo la situación actual. Cuando Infeng alcanzara el cielo supremo y su cúpula divina se disparara, los efectos de esta gran autoridad del caos serían aún más aterradores. Lo único que lamentaba era eso. Los cambios en los valores caóticos no tuvieron una reacción en cadena, no se acumularían repetidamente sobre otros atributos de combate. Por ejemplo, el aumento del atributo fuerza no se convertiría adicionalmente en poder de ataque físico. Todos los cambios en los valores caóticos fueron cambios en los valores finales, y se calcularon de forma independiente, sin causar cambios en ningún otro valor. Además, ¿por qué este valor de límite de divinidad no se vuelve caótico? Si fuera caótico, ¿no podría alcanzar un límite de divinidad de 20 o 30 millones? Infeng negó con la cabeza con un dejo de pesar. Sin embargo, aún así, un límite de divinidad de 7,32 millones ya era suficiente para que desbloqueara otro talento. La creación del octavo talento requirió finalmente 6,86 millones de divinidad. Infeng no se molestó en pensar demasiado. Este octavo talento debía ser, naturalmente, otorgado a la gran autoridad del caos. Infeng sacó impulsivamente una pequeña cantidad de semillas de talento.
Aunque dijo pequeña cantidad, en realidad eran más de 350.000, lo que para Infeng no era ni una gota en el océano, pero para otros jugadores. ¿Pequeña cantidad? ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? Capítulo 1654. El octavo talento, superposición del caos. Después de que una pequeña cantidad de semilla de talento compensara el 72% del consumo de poder divino, el propio Infeng consumió 6,86 millones de poder divino para activar el juicio de la bendición sobre sí mismo. Basándose en la gran autoridad del caos, desbloqueó su octavo talento. En ese instante, el ojo del juicio en el ojo izquierdo de Infeng estalló con el poder primigenio de las reglas del juicio, envolviendo su ondulante cabello negro. Mechones de cabello negro flotaron hacia arriba, liberando un poder del caos irregular que se extendió por todo el cuerpo de Infeng. ¡Enhorabuena! Has obtenido el octavo talento, superposición del caos, nivel primigenio. Superposición del caos, talento de nivel primigenio. Entrarás en el estado de superposición del caos, donde se te considerará existente o inexistente, según ciertas condiciones. Si se te considera inexistente, no te afectarán las reglas ni los poderes, no podrás ser atacado ni afectado por ningún efecto. Cuando un enemigo te observa, de alguna manera, para ese enemigo serás considerado inexistente. Cuando un enemigo no te observa, de ninguna manera, tienes un 50% de probabilidades de ser considerado inexistente, para todas las acciones que el enemigo realice contra ti. Cuando se te considera inexistente, el límite superior de tu rango de valor de caos se duplica. ¿Por fin? Infeng sonrió. Simplemente había envidiado un poco la habilidad de la gelatina del caos, y no esperaba que se manifestara en él tan rápidamente. Su octavo talento, superposición del caos. Mientras algún enemigo observe a Infeng de alguna manera, nunca podrá afectarlo. Aunque se le considere inexistente, esto solo se aplica al enemigo específico que lo observa, en realidad, no afecta a las acciones de Infeng. En otras palabras, si un enemigo está observando a Infeng, Infeng puede atacarlo, pero él no puede atacar a Infeng. Y durante este tiempo, el límite superior del rango del valor del caos de Infeng se duplica. Sus atributos originales eran 3,52 veces mayores que sus atributos originales, ahora son 7,04 veces mayores que sus atributos originales. En comparación con el aumento numérico original, el daño final de Infeng puede amplificarse en 5 a 10 niveles más. Las medias verdades solo ofrecían una oportunidad para evitar los ataques. Este talento, sin embargo, puede otorgar inmunidad a todo, incluyendo ataques y efectos, incluso maldiciones de gran autoridad. Mientras el oponente observe a Infeng, jamás podrá atacarlo. En esta situación, siempre y cuando este talento no sea suprimido por alguien con un límite superior de poder divino mayor, Infeng es prácticamente invencible. Por supuesto, lo más importante para Infeng era el efecto de duplicación del límite superior del valor del caos que necesitaría en ciertos momentos. Este es un efecto que puede aumentar su límite de daño, y ocurrió justo después de que Infeng desarrollara su octavo talento. Toda la antigua pagoda del caos ya se había desintegrado y disipado en este espacio, pero al final, una pequeña antigua pagoda del caos se condensó ante Infeng. ¿Qué está sucediendo? ¿Convirtiéndome en el rey celestial portador de la pagoda? Infeng quedó atónito al ver la pequeña pagoda antigua del caos, tan delicada como una maqueta. La gelatina del caos y el viejo Dentomas presentaron respetuosamente: a partir de ahora, la antigua pagoda del caos pertenece a su Alteza y se utilizará para emitir la autoridad menor superior del caos en el futuro. La autoridad menor superior del caos tiene un efecto activo que puede deshabilitar la autoridad / mandato, las reglas y el orden del objetivo, pero solo tiene este efecto. Infeng lo entendió. Había obtenido la gran autoridad del caos a través de la antigua pagoda del caos. Pero esta pagoda también podría usarse para poner a prueba a los jugadores y otorgarles la autoridad menor superior del caos. La autoridad menor del caos puede aumentar y disminuir el daño aleatoriamente. La autoridad menor superior del caos puede desactivar los efectos activos de la autoridad / mandato, las reglas y la orden del objetivo. La gran autoridad equivale a una combinación de ambos. ¿Acaso esto no significa que esta serie caos de autoridad / mandato no posee ninguna amplificación de atributos tetradimensionales? La autoridad / mandato de otros sistemas venía con una amplificación final completa de atributos del 50% o del 100%,
pero la serie Chaos de autoridad / mandato no. In Feng podía entender esto. Al fin y al cabo, las fluctuaciones del valor del caos de la gran autoridad del caos ya abarcaban esta amplificación, e incluso venían acompañadas de muchas otras fluctuaciones del valor del caos de los atributos de batalla. En general, seguía siendo mucho más fuerte que otras grandes autoridades. Para In Feng, solo el aumento del límite superior del poder divino básico hasta 500.000 ya era muy atractivo. Sin embargo, esta gran autoridad del caos no parecía tener una segunda etapa, o quizás, la segunda etapa de esta gran autoridad del caos llegaría más tarde. In Feng reflexionó por un momento. ¿Podría abandonar más tarde la antigua pagoda del caos en Estrella Azul? No habría límite en el número de participantes, ya que es difícil decir quién es más fuerte o más débil en términos de adaptabilidad de atributos. Actualmente, Ghost Spirit, Yuan Jie y sus más de 30 subordinados que participaron en el desafío Autoridad Menor del Caos podrían no ser capaces de obtener Autoridad Menor del Caos Superior. Pero al examinar todo el sistema Estrella Azul, era muy posible seleccionar algunos subordinados del caos más adecuados para In Feng. Desde otra perspectiva, también brindó esperanza a otros jugadores del sistema Estrella Azul, un camino hacia el progreso. Quien tuviera una mayor adaptabilidad de atributos sería capaz de seguir el ritmo de In Feng y ser entrenado, cultivado especialmente, por él. Por supuesto, los jugadores que desafiaran más tarde no tendrían el poder del caos para romper las reglas. In Feng también podría modificar algunas de las reglas del desafío de la antigua pagoda del caos, ya que ahora le pertenecía. Ahora puedo ir al lugar de espionaje secreto y superar esa barrera de durabilidad de nivel 80. In Feng sonrió levemente. Esa barrera, para él antes de obtener la gran autoridad del caos, era como una placa de acero, harían falta miles de años de ataques continuos para romperla. Pero ahora, In Feng podría romperlo de un solo golpe. In Feng también sentía mucha curiosidad. ¿Qué habría detrás de esa barrera? ¿Podría tratarse realmente de una ventana de observación que permitiera asomarse al cielo supremo? Solo pensarlo hacía que In Feng se sintiera aún más perverso. A partir de ahora, Fuente del Caos, reino de la anomalía espaciotemporal quedará oficialmente cerrado. El antiguo Caos Kun, junto con Espíritu Fantasma, Yuan Jie y otros, acudieron a saludar a In Feng, mientras le transmitían amablemente la siguiente información: la gran autoridad del caos ya ha elegido a su Alteza Sombra y no le dará una oportunidad a nadie más. Las civilizaciones originalmente ubicadas dentro de la Fuente del Caos, reino de la anomalía espaciotemporal, deben elegir entre retirarse de este espacio o pertenecer a la civilización Estrella Azul, donde reside su Alteza la Sombra. Deben tomar una decisión en un plazo de 3 días. Además, cuando estés listo, podrás participar en el desafío final de Chao Source, Espeyetime en Amelie Realm. Este desafío no te resultará demasiado difícil, pero solo se desbloqueará cuando alcances el cielo supremo. La recompensa, sin embargo, no está relacionada con el caos, sino con otra cosa. El antiguo Caos Kun dijo esto, pero no terminó. In Feng se sintió un poco impotente. Somos familia, ¿por qué andar contando acertijos? Una recompensa que no tiene nada que ver con el caos, podría estar relacionada con el tiempo y el espacio. Después de todo, el nombre de este espacio es Fuente del Caos, reino de la anomalía espaciotemporal, y In Feng supuso que debía haber una razón para ello. Capítulo 1655. Rendirse o perderlo todo. Desafortunadamente, el antiguo Caos Kun no reveló más información. Claramente estaba sujeto a alguna restricción. Lo más probable es que estuviera limitado por el acuerdo original. In Feng no insistió más. Cuando supo que toda la Fuente del Caos, su desalineación cronal, se cerraría una vez que obtuviera la gran autoridad del caos, inmediatamente pensó en muchas implicaciones. Evidentemente, esto significaba que, los jugadores de cualquier facción del Cielo Supremo sabrían al instante que se había adquirido la gran autoridad del caos. Y debido a la existencia de la civilización gris plateada y la civilización de la maquinaria divina, la información de que el gran heredero de la autoridad del caos provenía de la civilización de la Estrella Azul no pudo ocultarse en absoluto. Parece que las reglas que dejó este antiguo dios del caos me obligan a mostrar mis cartas, pensó In Feng con impotencia. Evidentemente, este estilo no encajaba del todo con la personalidad de In Feng, pero con sus habilidades actuales, incluso mostrar sus cartas no tendría un impacto significativo. Sin embargo, un punto crucial a tener en cuenta era que, si bien no había problema en el mundo del plano, una vez en el Cielo Supremo, sus coordenadas exactas no debían ser conocidas por nadie ajeno a él,
y debía protegerse contra cualquier tipo de método de sondeo. Afortunadamente, el método de investigación más eficaz en este juego maldito parece estar en mis manos. Al menos por ahora, según la información que Infeng comprendía, los métodos de revelación de secretos del lugar de espionaje secreto eran sin duda los mejores de todo el juego. Eso es bueno. Una vez revelada la gran autoridad del caos, será más fácil ocultar a otras grandes autoridades. También hay una forma de jugar con la mano abierta. Los labios de Infeng se curvaron ligeramente. Inmediatamente después, el antiguo Chaos Kun se disponía a despedirse de todos. Según las reglas establecidas por el dios del caos ancestral en el acuerdo original, una vez que la gran autoridad del caos era heredada por un jugador, el Kun del caos ancestral tenía que abandonar esta fuente del caos su desalineación cronal. Necesitaba ir al templo del caos en el cielo supremo para gestionar e integrar todo el templo del caos. El actual templo del caos seguía estando relativamente en el caos, porque este templo no otorgaba autoridades menores superiores. Como mucho, los jugadores solo habían obtenido autoridades menores del caos, y todas ellas eran autoridades menores del caos ordinarias. Por lo tanto, dentro del templo del caos, nadie podía convencer a nadie. Además, las dos existencias de nivel primordial que dejó el antiguo dios del caos para administrar las cosas fueron el antiguo Caos Kun y el anciano Thomas, cuerpo gelatinoso del caos. Antes de que surgiera la gran autoridad del caos, ambos residían en la fuente del caos desalineación cronal. Así es. El espacio donde se ubicaba la antigua pagoda del caos era precisamente la fuente del caos desalineación cronológica. Ese era el espacio oscuro donde se encontraba actualmente la civilización de la Estrella Azul. En este espacio oscuro, las estrellas principales de la civilización de la Estrella Azul, la civilización gris plateada, la civilización de la maquinaria divina, y otras civilizaciones vagaban en la oscuridad, pero nunca podían adentrarse en la zona donde se encontraba la antigua pagoda del caos. Mayor Kun, todavía tengo una pregunta. Infeng no pudo evitar preguntar, desde que nuestra civilización Estrella Azul llegó al desalineamiento espaciotemporal, la frecuencia con la que aparece el reflejo de la estrella principal del orden parece haber aumentado. El antiguo Kun del caos dejó escapar un estruendoso sonido, aparentemente riendo. ¡Ja! ¡Ja! Alteza Sombra, si hubiera sabido de su existencia antes, ¿cómo podría haberme sorprendido de que superara la prueba de la antigua pagoda del caos? Mi única función aquí era custodiar la antigua pagoda del caos. En cuanto a la situación en la desalineación espaciotemporal, funciona enteramente según las reglas establecidas en su día por el gran dios antiguo. Cuando una civilización jugadora con potencial llega a la desalineación espaciotemporal, el reflejo de la estrella principal del orden aparecerá cada vez con mayor frecuencia. Infeng se sorprendió un poco al escuchar esto. Esta desalineación espaciotemporal había estado funcionando, en realidad, según los planes del antiguo dios del caos hasta ahora. En lo que respecta a la frecuencia de captura y aparición del reflejo de la estrella principal de la orden, todo había sido decidido por el antiguo dios del caos al comienzo mismo de la creación del juego maldito por los dioses. Como cabría esperar del poseedor de las 9 grandes autoridades. Esta influencia en el juego olvidado por los dioses supera con creces la de otros dioses antiguos. Quizás, este antiguo dios del caos fue uno de los principales creadores del juego maldito por los dioses. Infeng desconocía la situación exacta de los dioses antiguos, pero el estatus del antiguo dios del caos era indiscutible. Y así, después de que el antiguo Caos Kun se despidiera de todos, una luz de energía blanca y negra parpadeó alrededor de su cuerpo, y al instante siguiente, se disipó en este espacio oscuro. El templo del caos del cielo supremo estaba a punto de recibir a una existencia de nivel primordial para integrar todo el templo. Como existencia de nivel primordial bajo el dominio del dios antiguo, el Kun del caos antiguo naturalmente no podía participar en la mayoría de los eventos en el cielo supremo, e incluso en el templo del caos, no podía actuar libremente. Pero sin duda poseía la capacidad de controlar los recursos del templo del caos. ¿Qué es lo más importante para un templo? Recursos, naturalmente. Incluso poseía muchos recursos valiosos que los dioses antiguos habían dejado atrás. Esta porción de recursos no era algo que cualquiera pudiera usar. Mientras uno pudiera controlar la autoridad para asignar recursos, se convertiría en el maestro del templo venerado por innumerables personas, incluso sin el título de maestro del templo. Estos asuntos eran originalmente algo lejanos para Infeng, pero con la adquisición de la gran autoridad del caos, sintió que debía comenzar a familiarizarse con ellos. La situación en el cielo supremo, si bien compleja, no lo era en exceso, y si bien simple,
tampoco era tan simple. Su aparente complejidad se debía principalmente a las numerosas relaciones entrelazadas entre templos y civilizaciones, razas y fuerzas gremiales. Por ejemplo, dentro del Templo del Caos, aunque todos los jugadores poseían la autoridad menor del caos y podían aceptar y completar tareas para obtener recompensas, muchos jugadores también poseían otras autoridades menores. O bien, si algunas civilizaciones, razas o gremios de jugadores tuvieran herederos de otras grandes autoridades detrás de ellos, entonces, incluso si esos jugadores estuvieran en el Templo del Caos, en un momento crítico, sin duda se pondrían del lado de su propio heredero de gran autoridad. El viaje del antiguo Kun del Caos al Templo del Caos en el Cielo Supremo tenía como objetivo restablecer preventivamente algunos permisos para estos jugadores. En pocas palabras, significaba reducir los permisos y disminuir los beneficios para los jugadores que no estaban totalmente afiliados al Templo del Caos, al tiempo que se ganaba el favor de los jugadores que no tenían otras afiliaciones ni razones suficientes para ser leales al Templo del Caos, aumentando sus beneficios y haciéndolos más fuertes. Estos jugadores se convertirían en subordinados de confianza de Infeng en el futuro. En el caso de los jugadores del Cielo Supremo, la mayoría tenía antecedentes en múltiples facciones, y en momentos verdaderamente críticos, los jugadores con ciertas afiliaciones definitivamente tendrían que ser eliminados con anticipación, al mismo tiempo. La civilización gris plateada, la civilización de la maquinaria divina y otras dos civilizaciones aún por descubrir, todas ubicadas en la fuente del caos desalineación cronal, recibieron indicaciones del sistema de juego God Forsaken. O bien optaron por jurar lealtad a la civilización de la estrella azul o bien optaron por abandonar la fuente del caos desalineación cronal. Si fuera esto último, claramente, todos los reflejos estelares principales de la Orden, los mundos plano y los terrenos de caza del viejo mundo que sus civilizaciones habían capturado hasta ahora se convertirían por completo en nada. ¿Para enviar? ¿O perderlo todo? Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1656. Soy libre, abierto. Civilización gris plateada. Esta era una gigantesca estrella principal de color rojo sangre. En la superficie del planeta, e incluso bajo las capas de roca del suelo, innumerables jugadores Zerg de las ramas estaban ocupados recolectando longevidad. La longevidad que recolectaban era, naturalmente, para la Suprema Zerg en el Cielo Supremo, la Reina Emperador Negro, la gobernante de los Zerg Emperador Negro que poseía la gran autoridad de la evolución. Ella fue la indiscutible reina de incontables mundos Blueprint e incontables jugadores Zerg en el juego maldito por Dios. En ese momento, la reina ala plateada, Dramois, de los Zerg ala plateada, quedó atónita tras escuchar el aviso de desalojo del juego maldito por los dioses. ¿Qué está sucediendo? O te sometes, o lo dejas todo y te vas de aquí. La mayor parte de la longevidad que proporcionamos al Cielo Supremo proviene de los mundos del plano que hemos conquistado. Una vez que nos rindamos, nuestra productividad a lo largo de la vida se reducirá drásticamente de forma instantánea. La reina ala plateada, Dramois, no pudo evitar sonreír con amargura. Lo pensó detenidamente y comprendió la situación a grandes rasgos. Al fin y al cabo, el juego maldito le daba a elegir entre someterse a Estrella Azul o rendirse e irse. Así pues, el problema debe haber tenido su origen en la civilización de la Estrella Azul. Ese, logró algo. Podría ser que haya adquirido la gran autoridad del caos. Dramois aún no tenía muy claro este punto y no podía confirmarlo, ya que el sistema no le había dado más pistas. En cambio, la reina emperatriz negra del Cielo Supremo ya conocía esta noticia antes que ella. El antiguo Kun del Caos se había instalado repentinamente en la sala principal del Templo del Caos en el Cielo Supremo, iniciando un proceso de selección y reforma del sistema para los miembros del templo. ¿No podría esto explicar algo? En cuanto a la civilización de la maquinaria divina, la situación era la misma. Sin embargo, la diferencia radicaba en que la civilización de la maquinaria divina parecía inexpugnable, y tras conocer la situación, inmediatamente abandonaron todo en la desalineación espaciotemporal y optaron por marcharse. Infeng ni siquiera tuvo tiempo de comunicarse con ellos. Otras dos civilizaciones también optaron por retirarse.
El poder de combate combinado de estas dos civilizaciones era ligeramente superior al de la civilización de la espada celestial y la civilización del glaciar, pero no por mucho. Todavía no se habían encontrado con la civilización de la estrella azul y desconocían la existencia de Yin Feng. Precisamente por eso, entre la sumisión y el abandono, eligieron naturalmente el abandono. Ignoraban por completo la verdad. Para ellos, abandonar les permitiría conservar su autonomía, perdiendo solo algunos beneficios, pero si se sometían, nadie sabía qué pasaría. ¿Y si fueran controlados por esa civilización de la estrella azul y tratados como una civilización esclava? Así pues, la única que aún no había optado por abandonar era la reina ala plateada, Dramois, de la civilización gris plateada. Yin Feng lo había estudiado un poco. Aunque todos los Zerg en este juego maldito tenían una sola voluntad, la de luchar por la reina emperador negro de los Zerg emperador negro, en realidad, hace mucho tiempo que existían desacuerdos entre algunos Zerg, especialmente entre los Zerg ala plateada. Yin Feng encontró cierta información en el núcleo omnisciente. De hecho, la gran autoridad de la evolución era originalmente una gran autoridad preparada para los jugadores Zerg. Los Zerg ala plateada tuvieron una vez un genio que obtuvo la autoridad menor superior de la evolución, pero durante una operación en el viejo campo de batalla, ese genio fue asesinado directamente por la reina emperador negro. Fue precisamente porque mató a todos los reyes Zerg con la autoridad menor superior de la evolución que la reina emperador negro se convirtió en la reina emperador negro. Esto hizo que algunos miembros de los Zerg ala plateada siempre pensaran en esta historia. Aunque fue hace 1000 años, ¿y si quien murió entonces fue la reina emperador negro, y no su reina Zerg ala plateada? Los dos grupos étnicos originalmente no tenían un conflicto directo, pero pertenecían a épocas diferentes, y posiblemente incluso tenían relaciones ancestrales o hereditarias, pero sus formas eran, en última instancia, diferentes. Ahora, los Zerg están liderados por la reina emperatriz negra, quien ostenta la gran autoridad de la evolución y dirige a todos los jugadores Zerg. Los Zerg emperador negro son, naturalmente, el grupo étnico más desarrollado, mientras que los Zerg ala plateada solo pueden servir como mano de obra para la reina emperador negro en esta desalineación espaciotemporal, acumulando longevidad. Por supuesto, Yin Feng no comprendía la forma de pensar de los jugadores Zerg. Quizás, de no haber ocurrido circunstancias especiales, los Zerg ala plateada jamás habrían traicionado a la reina emperador negro. Pero, en opinión de Yin Feng, eso se debía simplemente a que la tentación no era lo suficientemente grande, y la persona que les ofrecía la opción no era lo suficientemente fuerte. Después de que Yin Feng obtuviera la gran autoridad del caos, descubrió que incluso la fuente del caos, su desalineación cronal, estaba parcialmente bajo su control. Igual que, en la tierra del juicio y la tierra de las ilusiones. Es este el espacio exclusivo de la gran autoridad dejado por el antiguo dios del caos. No es de extrañar que quisiera expulsar a la gente. Yin Feng finalmente comprendió esto. Desafortunadamente, aún no podía controlar por completo este espacio del caos, de lo contrario, podría atraer libremente los reflejos de la estrella principal de otros mundos plano. En ese instante, Yin Feng se percató de que la estrella principal de la civilización gris plateada no había abandonado el espacio del caos de inmediato. ¿Acaso estaba dudando? ¿O tal vez quería negociar con Yin Feng antes de marcharse? Yin Feng no lo sabía, pero Yin Feng atacó primero. No podía llegar a la ubicación de la estrella principal de la civilización gris plateada en poco tiempo. Ni siquiera Yin Feng, que se encontraba en el espacio exclusivo de la gran autoridad, podía teletransportarse, y la distancia hasta el otro era simplemente demasiado grande. Después de todo, este espacio del caos era simplemente demasiado vasto, era un espacio gigantesco con un diámetro total de varias docenas de años luz. Confiando únicamente en el vuelo normal, sería imposible para cualquier jugador cruzarlo. Pero el Yin Feng actual era diferente. Tras obtener el valor numérico del caos de la gran autoridad del caos, la velocidad máxima de vuelo de Yin Feng alcanzó su punto máximo. Por supuesto, aún así, intentar recorrer una distancia medida en años luz a velocidades convencionales seguía siendo una quimera. Incluso si la velocidad normal de Yin Feng ya superaba la de la luz, alcanzando como máximo casi 4 veces dicha velocidad. Pero recorrer una distancia de un año luz, que son 9,46 billones de kilómetros, seguiría llevando 3 meses completos. La clave era que Yin Feng ahora podía activar la gran autoridad de la libertad. Elimina directamente toda la decadencia a supervelocidad. Con esto, Yin Feng calculó que solo tardaría 52 segundos en recorrer un año luz.
Su velocidad máxima sería 610.600 veces la velocidad de la luz. En cuanto al aterrador consumo de poder divino tras activar la gran autoridad de la libertad. Cuando el límite superior de poder divino de Infeng superó los 7,3 millones, y se aplicaron diversas reducciones en el consumo, combinado con la recuperación ultrarrápida del sol ardiente, fue casi suficiente para equilibrar el consumo de poder divino. En un instante, cientos de avatares de espadas salieron volando del cuerpo de Infeng. Bajo el efecto, espada voladora del sol ardiente, del talento, transformación estelar, cada espada voladora que rodea a Infeng se consideraría una estrella, proporcionándole a Infeng una velocidad de recuperación de poder divino del 100%. La combinación de todas las espadas voladoras del sol ardiente provocó que la velocidad de recuperación del poder divino de Infeng aumentara a varios cientos de veces la tasa base. Mi cuerpo es libre, abierto. Al instante siguiente, ni el propio Infeng sabía dónde estaba. Con sus atributos actuales, era completamente incapaz de controlar aquella velocidad sin parangón. Y la idea de Infeng para la reina ala plateada, Dramois, era muy simple. Eso era para dividir a los Zerg internamente. Si pudiera obtener información relevante sobre el gran heredero de la autoridad de la evolución, sería aún mejor. Después de todo, Infeng ahora podría considerar atacar activamente al gran heredero de la autoridad en el cielo supremo. Que pudiera matarlo era otra cuestión. Pero la otra parte no podía matar a Infeng de todos modos, así que ¿acaso no era libre de hacer lo que quisiera? Capítulo 1657. Si no es la reina que me gusta, tortúrenla. Justo cuando Infeng volaba hacia la estrella principal de la civilización gris plateada a una velocidad inimaginable. En la estrella principal de color rojo sangre de la civilización gris plateada, la reina ala plateada Dramois dudaba. Actualmente, no podía recibir información del cielo supremo, por lo que no sabía cómo elegir. ¿Someterse a la civilización de la estrella azul? ¿Abandonar todo y dejar este espacio? Cualquiera de las dos opciones resultaría en pérdidas significativas para su civilización. Se encontraba en lo profundo del nido Zerg, con su cabello plateado suelto, envuelta en una gasa plateada, y dos finas alas plateadas pegadas a su espalda lisa. La forma humana de la reina parecía increíblemente elegante, con un semblante frío, pero nadie sabía el pánico que la atenazaba por dentro. Era en ese preciso instante. De repente, oyó a sus subordinados guerreros Zerg informar de que Lord Shadow había aparecido en el espacio oscuro más allá de su estrella principal. ¿Qué? Dramois quedó aún más conmocionado. Hay que saber que el espacio oscuro de la fuente del caos desalineación cronal era como una extensión sin fin, nadie sabía cuán vasto era en realidad. La estrella principal de su civilización vagaba dentro de este espacio oscuro, siendo teletransportada junto al reflejo de la estrella principal de la Orden únicamente cuando éste aparecía, para participar en la lucha por dicha estrella principal de la Orden. Nunca se había dado una situación en la que alguien apareciera repentinamente fuera de la estrella principal. En efecto, Lord Shadow ya ha superado su desafío. ¿La gran autoridad del caos está en sus manos? Solo en tales circunstancias podría aparecer instantáneamente fuera de nuestra estrella principal. Dramois creía subconscientemente que Infeng había utilizado algún mecanismo para localizar la estrella principal de su civilización y aparecer instantáneamente en el exterior. Pero lo que ella ignoraba era que la situación real era aún más aterradora. Aunque Infeng controlaba la gran autoridad del caos, su control sobre este espacio aún no era lo suficientemente alto como para capturar el reflejo de la estrella principal del orden o teletransportarse libremente dentro de este espacio. Pudo llegar hasta aquí volando en esta dirección a 610.000 veces la velocidad de la luz durante 4 minutos. Esto equivalía a volar a casi 4 años luz de distancia. Como Infeng se encontraba en su estado de encarnación de las sombras mientras volaba, no tenía que preocuparse por chocar con nada. Esta distancia era aproximadamente equivalente a la distancia entre la estrella azul y la estrella más cercana más allá del Sol en el universo original. Incluso la luz necesitaría 4 años para recorrer una distancia tan vasta. Pero Infeng solo tardó 4 minutos en llegar a su destino. Por lo tanto, Dramois no lo sabía, de lo contrario, su corazón se habría estremecido aún más. Por supuesto, el simple hecho de poder alcanzar el exterior de la civilización gris plateada controlando la gran autoridad del caos y este espacio ya era aterrador. Dramois avisó inmediatamente a las otras dos reinas Zerg para que salieran de la estrella principal a recibirlo. Aunque aún dudaba, Lord Shadow ya había llegado, ¿cómo podía ignorarlo? Pronto, lideradas por Dramois,
las tres reinas Zerg llegaron juntas al oscuro espacio exterior a la estrella principal. Detrás de ellos se encontraba la estrella principal de la civilización gris plateada, de color rojo sangre, y delante estaba el asesino humano, rodeado por la espada del brote blanco y la espada perforadora de mundos, con todo su cuerpo envuelto en niebla negra y una larga cabellera negra ondeando. In Feng echó un vistazo al otro grupo. Detrás de Dramois estaban la reina de los Zerg ala de nieve y la reina de los Zerg ala púrpura. Las tres reinas Zerg, todas con cautivadoras formas humanas, ahora mostraban un gran respeto hacia In Feng. Señor Sombra. Dramois saludó respetuosamente a In Feng, sus dos delgadas alas plateadas temblando ligeramente en su espalda, revelando su estado de ánimo algo nervioso en ese momento. Su elección es someterse o marcharse. In Feng preguntó con indiferencia. En cualquier caso, Dramois había sido bastante obediente antes e incluso había ayudado a In Feng a derrotar al Imperio Mundial Galáctico. Así que en este momento, In Feng estaba dispuesto a concederle algo de dignidad. Antes de que Dramois pudiera responder, In Feng habló de nuevo, débilmente. Permítanme recordarles primero que la civilización de la maquinaria divina ya ha decidido marcharse, abandonando todo aquí. Considero esta acción una negativa a someterme. Como se niegan a someterse, son mis enemigos. Aunque se vayan ahora, no podrán escapar de mi control. ¿Entiendes lo que quiero decir? Las palabras de In Feng resultaron un tanto enigmáticas. Pero la amenaza en sus palabras era bastante obvia. Estas palabras hicieron que Dramois se quedara helado. Claramente, si tuviera que adivinar, supondría que la reina emperatriz negra de arriba querría que ella eligiera marcharse, lo que al menos preservaría la estrella principal y el mundo modelo de su civilización. Pero ahora, las cosas no estaban bien. La civilización de la maquinaria divina ya se había marchado, y Lord Shadow consideró este acto como una negativa a someterse, convirtiéndolos así en enemigos. Entonces, si su civilización gris plateada también decidiera marcharse, ¿no se convertirían también en enemigos? ¿Este Lord Shadow se atreve a enemistarse con dos grandes civilizaciones a la vez? Hay que tener en cuenta que no se trata simplemente de dos civilizaciones, lo más importante es que detrás de ambas hay grandes herederos de autoridad. Pero, entonces pensaron, el señor Sombra que tenían delante ya había desafiado y obtenido la gran autoridad del caos, que es una de las 9 autoridades supremas. Actualmente, entre los poseedores de la autoridad suprema en el cielo supremo, el único conocido es el heredero de la autoridad del destino, Vacío. Esa es una existencia que ya ha alcanzado la cima en el cielo supremo. Si este Lord Shadow asciende al cielo supremo, lo más probable es que también alcance un nivel de existencia máximo. ¿Ofender a dos herederos ordinarios de la gran autoridad? ¿Cuál es el problema? Nuestra civilización Zerg puede cooperar con vosotros, pero es imposible someternos. En ese preciso instante, la reina de los Zerg ala de nieve dijo con calma, a menos que nuestra reina emperador negro nos ordene personalmente someternos. En efecto, la reina de los Zerg ala púrpura también asintió en señal de aprobación. Si aceptamos someternos con tanta presunción, la reina emperador negro ciertamente no nos perdonará. Al oír las palabras de estas dos reinas, In Feng negó con la cabeza. Las reinas que me caigan mal serán torturadas directamente. En cuanto terminó de hablar, la espada del brote blanco y la espada perforadora de mundos ya habían salido volando inesperadamente, atravesando instantáneamente los pechos de las dos reinas. Muerte instantánea. Llevados a la tierra del juicio. Juicio. Todo en un rápido movimiento. In Feng ni se molestó en negociar con ellos. Al fin y al cabo, tenía prisa. Entonces, ¿cuál es su elección? In Feng finalmente miró a la reina ala plateada Dramois. Esta reina de los Zerg ala plateada quedó instantáneamente estupefacta. Ella ya sabía que In Feng era increíblemente fuerte, ridículamente fuerte, pero ahora, al ver con sus propios ojos que las dos reinas Zerg, solo un poco más débiles que ella, fueron aniquiladas instantáneamente sin posibilidad de luchar, Dramois quedó profundamente conmocionada e impactada. Está claro que, para el Lord Shadow, que tenía delante, matar a un ser como ella era como aplastar un pequeño insecto, incluso más sencillo que aplastar un pequeño insecto. Capítulo 1658. Hagamos a los Zerg grandes de nuevo. Dramois, naturalmente, no quería morir. Aunque la mayoría de los Zerg solo obedecen a una voluntad suprema, la actual Dramois había entrado en razón. Al fin y al cabo, no podía contactar con la reina emperatriz negra del cielo supremo en ese momento. ¿No estaría bien que simplemente aceptara someterse primero? En opinión de la actual Dramois,
la sombra que tenía ante sí era demasiado fuerte, excesivamente fuerte. Si no se rendía ahora, aunque abandonara ese lugar, tarde o temprano la atraparían y la matarían. No le cabía duda de que Yin Feng poseía tal habilidad. Además, si no se sometiera ahora y, en cambio, se ganara la hostilidad de la sombra, ¿no sería eso equivalente a crear un enemigo formidable para la reina emperador negro? Ella, desde luego, no haría algo tan tonto. Actualmente, la opción óptima es cooperar con la sombra. Pero su poder de combate ya es demasiado grande, la cooperación es innecesaria para él. Por lo tanto, la sumisión es la única opción. Si se forma una alianza de herederos de la gran autoridad basada en la gran autoridad del caos, sin duda será increíblemente poderosa. Nuestra sumisión ahora significa que ya somos ancianos. Dramois esperaba que la reina emperatriz negra del cielo supremo comprendiera la situación con claridad y se uniera al bando de la sombra, lo que alegraría a todos. Pero si la reina emperador negro optaba por la hostilidad, entonces Dramois también albergaba una vaga idea en su corazón. Actualmente, la Zerg más fuerte es la reina emperador negro, pero ¿qué pasaría si un día ella, Dramois, se convirtiera en la Zerg más fuerte? En ese caso, ¿acaso todos los Zerg de todo el juego maldito por los dioses no tendrían que obedecer las órdenes de Dramois? Originalmente, esto era casi imposible. Pero ahora, Dramois veía esperanza. Por supuesto, Dramois no decía que tuviera que convertirse absolutamente en la Zerg más fuerte. Su deseo interior era en realidad que la raza Zerg en su conjunto se volviera más fuerte. Todas las potencias Zerg compartían este deseo. Al fin y al cabo, en el juego maldito por Dios, los Zerg eran una raza minoritaria y siempre habían sido oprimidos en el entorno dominante. Todas las potencias Zerg esperaban cambiar este statu quo. Esto llevó a muchos jugadores Zerg a albergar una hostilidad inexplicable hacia los jugadores con forma humana, como humanos, ángeles, demonios, elfos, etc. Pero Dramois ahora sentía que, siempre y cuando un humano lo suficientemente fuerte estuviera dispuesto a aceptarla y ayudarla a hacerse más fuerte, eso podría no ser algo malo para el desarrollo de toda la raza Zerg. Según la personalidad de la sombra, si no nos sometemos, es probable que todos los Zerg sean aniquilados y exterminados. También se puede considerar que estoy preservando las brasas. Independientemente de lo que Dramois estuviera pensando internamente, finalmente tomó una decisión. Activó directamente su habilidad de reina Zerg, lo que llevó a los individuos Zerg de toda la civilización gris plateada a iniciar una votación de civilización. Entre las dos opciones de enviar y salir, eligió enviar. La civilización gris plateada elige someterse. Los 32 mundos plano que originalmente pertenecían a la civilización gris plateada, y el mundo plano 1 donde se ubica dicha civilización, pasarán sucesivamente a ser propiedad de la civilización Estrella Azul. Número actual de mundos planos conquistados por la civilización de la Estrella Azul, 62. Al mismo tiempo, el número de terrenos de caza antiguos capturados por Estrella Azul también aumentó a 9 a la vez. Esto hizo que los recursos totales del sistema Estrella Azul fueran aún más abundantes. Su elección es muy acertada. Yin Feng sonrió levemente, levantó la mano y consumió directamente un poco de divinidad para activar el juicio de bendición para Dramois, elevando instantáneamente su talento original de grado inmortal a grado de los viejos días. Hay que decir que el talento original de Dramois, de grado inmortal, ya era extremadamente poderoso. Al poseer la autoridad menor superior de la evolución, así como otras 3 autoridades menores, todo esto significaba que el poder de combate de esta reina a la plateada estaba absolutamente en una liga propia en un mundo de planos. Pero eso ocurría en un mundo de planos generales. Para la actual Estrella Azul, todavía necesitaba entrenar. Bajo el mando de Yin Feng, dentro del sistema Estrella Azul, poderosos seres como Feri Kait, el Arcángel Xuan, Lin Fuyao y demás, fueron cultivados por Yin Feng con todas sus fuerzas, e incluso obtuvieron autoridades menores del caos especiales, con amplificación y reducción de daño de hasta 110.000 veces. ¿Cómo se podría comparar a la gente común con eso? Y cuando su talento fue bendecido y elevado al grado de la vieja escuela, Dramois quedó instantáneamente atónita. La reina, envuelta en una gasa plateada, dejó entrever una profunda conmoción en sus cautivadores ojos. Esta mejora de talento, si se convirtiera en consumo de semillas de talento, probablemente requeriría millones, decenas de millones de semillas para lograrla, ¿verdad? Incluso después de conquistar más de 30 mundos plano y buscar exhaustivamente semillas de talento comerciables, su civilización gris plateada solo adquiría entre 100 y 200.000 semillas de talento al año.
No solo eso, sino que todas estas semillas de talento debían ser entregadas a la reina emperatriz negra del cielo supremo, y en los últimos años, a medida que disminuía el número de civilizaciones de reencarnación dentro de los mundos planos subordinados, la producción de semillas de talento también se fue reduciendo cada vez más. Al fin y al cabo, el número de civilizaciones en un mundo plano es limitado. Solo cuando las civilizaciones subliman se puede producir una pequeña cantidad de semillas de talento comerciables. Por lo tanto, a medida que más y más civilizaciones subliman, el número de civilizaciones no sublimadas disminuye naturalmente. Pero eso no fue todo. Inmediatamente después, Yin Feng sacó una costilla y se la arrojó directamente a Dramois. Finalmente, le otorgó la bendición del amor extremo, aumentando instantáneamente los atributos tetradimensionales originales de Dramois, de 4 a 5 millones, a 10 veces, lo que equivalía a 40 o 50 millones. Y Dramois quedó aún más estupefacto. Esto no era mucho más fuerte que confiar en la reina emperador negro. Claramente, Yin Feng ya no tenía intención de ocultar que podía ayudar a la gente a mejorar sus talentos. Al fin y al cabo, ya había ayudado demasiadas personas a mejorar los suyos, y el cielo supremo probablemente ya lo sabía, aunque no hubiera noticias ahora, tarde o temprano las recibirían, así que no había necesidad de ocultarlo. Gracias, Alteza Sombra. Dramois estaba emocionado. Su entusiasmo no se debía principalmente a hacerse más fuerte ella misma, sino más bien a que veía una oportunidad para hacer que los Zerg volvieran a ser grandes. Los Zerg originales, subordinados al cielo supremo, estaban por debajo de los humanos, los ángeles, los demonios, los elfos, y una serie de otras razas. Pero ahora, siguiendo la sombra, podrían muy probablemente superar a muchas razas. Como mínimo, podrían ser equivalentes a muchas razas. En Estrella Azul, dejaré atrás la antigua pagoda del caos. Yin Feng dijo con indiferencia, más tarde, solicita un pase de Estrella Azul. Podrá seguir el proceso para participar en el desafío de la antigua pagoda del caos. Incluso podrías obtener una autoridad menor superior del caos. Ante estas palabras, la respiración de Dramois se aceleró aún más. Autoridad menor superior del caos. ¿Le acaban de brindar esta valiosa oportunidad de desafío? Hay que saber que se trataba de una autoridad menor superior de nivel supremo. Era infinitamente más poderosa que la autoridad menor superior de la evolución que ella poseía. Si realmente pudiera conseguirlo, sería un auténtico despegue. Una sola autoridad menor superior del caos podría incluso ser comparable en fuerza a una gran autoridad de la evolución. En cuanto a Yin Feng, después de someter a la reina Ala Plateada, optó por regresar primero a Estrella Azul, arreglar los asuntos de la pagoda antigua del caos y liberar directamente la pagoda antigua del caos, posicionándola sobre Ciudad Sombra. Inmediatamente después, Yin Feng llegó de nuevo al lugar de la mirada secreta. Estaba algo impaciente, deseando ver qué había más allá de esa barrera de resistencia de nivel 80. Capítulo 1659. La ventana de observación del cielo más alto. De camino al fondo del lugar de espiar secretamente, Yin Feng, a través de la percepción infinita de los creyentes del alma que posee la autoridad del alma, descubrió que el proceso de pensamiento de la reina Ala Plateada Dramois era completamente diferente al de sus otros subordinados. Esta reina provenía de los Zerg. Aunque ahora mostraba una forma completamente humana debido a la evolución de una autoridad menor superior o algún otro medio, en esencia seguía siendo una jugadora Zerg. Lo más importante sobre los jugadores Zerg es que poseen una mente colectiva de colmena. Por lo tanto, controlar un Dramois era equivalente a controlar a todo el ejército Zerg Ala Plateada. Actualmente, todo el clan Zerg Ala Plateada estaba completamente bajo el control de Dramois. Si bien los jugadores Zerg entre sus subordinados poseían conciencia individual, la conciencia colectiva predominaba sobre la individual. No es exagerado decir que esta fue la razón por la que los grupos de civilización Zerg fueron más eficientes que las civilizaciones raciales humanas ordinarias durante su desarrollo. No habría luchas internas ni consumo interno de ningún tipo. Sin embargo, en este proceso, se sacrificarían los intereses de muchos jugadores individuales. La sabiduría y el esfuerzo colectivos permitirían que toda la raza se desarrollara mejor y de forma más constante, pero en este entorno, era improbable que surgieran verdaderos genios. En cambio, restringía en cierta medida su propio desarrollo. Yin Feng podía percibir los pensamientos de incontables jugadores Zerg Ala Plateada al sentir la mente de Dramois. De hecho, en ese momento,
Dramois ya había comenzado a aceptar jugadores individuales de los Ser Gala de Nieve y los Ser Gala Púrpura, incorporando gradualmente a estos dos grupos raciales al suyo. Una vez aceptados, los jugadores de estos grupos raciales solo podían existir como consumibles y carne de cañón. Para garantizar la estabilidad del linaje racial, Dramois no permitía que sus individuos Zerg se reprodujeran casualmente con individuos de otras razas Zerg, a menos que deseara activamente la evolución. Y en este momento, Infeng podía sentir que toda la mente colectiva y los pensamientos individuales de los Zerg a la plateada estaban completamente bajo su control. Después de todo, la reina Dramois era ahora la fiel seguidora de Infeng. Cada raza Zerg tiene un rey Zerg que gobierna y planifica las acciones y el desarrollo de toda la raza. En circunstancias normales, si un rey Zerg muere, el siguiente rey Zerg nacerá dentro de la misma raza. Pero Dramois, como reina de los Zerg a la plateada, aún dispone de algunos métodos para anexar individuos de los Zerg a la de nieve y los Zerg a la púrpura. Infeng no observó durante mucho tiempo. De todos modos, ese conocimiento e información no le eran de mucha utilidad a Infeng. Sus pensamientos se retiraron de la caótica mente colectiva Zerg, porque ya había llegado frente a esa barrera de durabilidad de nivel 80. Antes, cuando veía esa barrera, solo podía suspirar, sintiéndose impotente. Sin embargo, ahora, al aparecer de nuevo ante esta barrera, el estado de ánimo de Infeng era completamente diferente. Ojo de la muerte. 100 pequeños ojos de la muerte aparecieron instantáneamente, mirando fijamente la barrera, cada uno proporcionando un aumento de daño del 5%. Sombra del mundo. Este efecto de regla envolvía el entorno circundante en sombras, proporcionando un aumento del 80% en el daño final. Danza de la burla. Variante de espada gigante. Sombra solemne. Dominio de la calamidad. En ese momento, Infeng desató todas sus habilidades. Y antes de realizar su movimiento oficial, también utilizó algunos de sus atributos del caos. Finalmente, empuñando la espada del juicio, blandió una espada aniquiladora contra la barrera. Bajo una amplificación de daño inimaginable, el golpe de Infeng infligió directamente un valor de daño tan alto como el de un nivel 89, rompiendo la barrera al instante. Sin embargo, Infeng miró la cifra de daños que apareció y aún así quedó un poco insatisfecho. Este ataque no alcanzó su límite. Mi daño máximo teórico real puede alcanzar el nivel 92. Pero alcanzar el daño máximo teórico es prácticamente imposible. Después de todo, para que todos los valores del caos surtan efecto al máximo, ni siquiera yo puedo hacerlo ahora. Aunque prepare algunos valores de antemano, solo puedo preparar unos pocos. Si intento preparar otros, se consumirán los valores altos que había preparado anteriormente. Y, aunque poseo un efecto de suerte, mi aumento de daño de autoridad menor del caos podría no desatar una amplificación de daño de 10 millones de veces, podría ser solo de 1 millón de veces, o de cientos de miles de veces. Infeng negó con la cabeza. Afortunadamente, esta barrera de durabilidad de 80 niveles finalmente se rompió. Sobrevoló la barrera y finalmente llegó a esa zona tan ansiada. Entonces descubrió que este lugar era diferente de la capa anterior. La capa anterior tenía innumerables ventanas de observación, correspondientes a cada mundo plano. Pero esta capa solo tenía una ventana. ¿Es realmente el cielo supremo? Infeng vio aparecer una línea de caracteres del antiguo lenguaje divino en la esquina superior izquierda de la ventana de observación, etiquetada como Cielo Supremo, Primer Cielo. Cuando su atención se centró en esa línea de caracteres del antiguo idioma divino, escuchó otro aviso del sistema que le informaba de que su nivel actual le impedía acceder a otras áreas del cielo supremo. Solo puede ver el primer cielo. Lo que significa que el área de actividad está destinada a jugadores de nivel 100 a 199. Infeng reflexionó. ¿Acaso las zonas posteriores solo se abrirían después de que él alcanzara el cielo supremo? ¿O se basaba en el nivel de Infeng, revelándose capa por capa? Esto decepcionó un poco a Infeng, ya que los oponentes con los que quería enfrentarse eran sin duda grandes herederos de autoridad de niveles superiores. Por ejemplo, Infeng había recibido previamente noticias del apóstol del abismo de que el gran heredero de la autoridad del abismo era un brujo tiránico, de clase oculta, cuyo nivel era 487 en ese momento, y ahora debería superar los 500. Así pues, si Infeng solo podía observar la situación en el primer cielo, era evidente que no podía amenazar a seres de ese nivel. Por supuesto, Infeng verificó posteriormente esta información,
demostrando que los dos apóstoles del abismo no habían mentido. Si las áreas de observación se abren en función de mi nivel, entonces la función de esta ventana de observación es muy limitada para mí. Sin embargo, no necesariamente se basará en mi nivel, también podría basarse en otra cosa. Tal vez, mientras lleve tiempo en una zona, pueda observarla. Actualmente, Infeng no había alcanzado el cielo supremo, por lo que no podía investigar completamente las reglas para activar esta ventana de observación. Pero, pasara lo que pasara, finalmente pudo vislumbrar la situación en el primer cielo del cielo supremo. Según las noticias que trajo el maestro de las bestias devoradoras de estrellas la última vez, durante los últimos años, los grandes herederos de autoridad también han abandonado el mundo de los planos y se han dirigido al cielo supremo. Se desconoce su paradero actual, pero aún es posible que permanezcan en el primer cielo. Puedo observar y ver. Infeng llevaba mucho tiempo sintiendo curiosidad por el cielo supremo. Miró hacia la ventana de observación y comprobó que estaba oscura, obviamente porque no la había accionado. Mientras controlaba mentalmente el dispositivo para cambiar de pantalla. Finalmente, un destello de luz apareció gradualmente en la oscuridad de la ventana de observación. Capítulo 1660. El equipo de nivelación del Templo de la Brasa de Fuego. Esa mota de luz en la oscuridad fue haciéndose cada vez más grande. Era una estrella del tamaño del Sol. Bajo su radiante brillo, se podían distinguir vagamente 7 u 8 planetas orbitándola en la galaxia. A medida que la perspectiva seguía acercándose, Infeng pudo ver claramente que cada planeta estaba repleto de monstruos. Todos estos monstruos estaban entre el nivel 100 y el 199, pero ninguno era un monstruo común, todos eran al menos seres de grado épico. No es de extrañar que sea difícil cultivar longevidad en el cielo supremo. No hay monstruos comunes, solo jefes de nivel épico como mínimo. El número de monstruos es muchísimo menor que en el mundo de los planos. Sin embargo, parece que estos monstruos tienen la posibilidad de soltar arena estelar de fuente divina. Los ojos de Infeng se iluminaron. Vio a un equipo de 6 personas criando monstruos en el océano de uno de los planetas de esta galaxia. Estos 6 eran miembros del santuario Jinuo. Después de que se unieron y mataron a un jefe de grado inmortal, este soltó arena estelar de fuente divina. En el cielo supremo, la arena estelar de origen divino es un bien escaso. Los jugadores que desean aumentar su límite superior de divinidad dependen principalmente del uso de arena estelar de fuente divina para convertir el límite superior de divinidad de los armamentos divinos en sus propios cuerpos, momento en el que el armamento divino se desmantela. Sin embargo, la probabilidad de que los monstruos comunes suelten arena estelar de fuente divina parece muy baja. Infeng observó durante más de una hora y descubrió que los 6 jugadores mataron a más de 10 jefes consecutivamente, pero solo obtuvieron 2 arenas estelares de fuente divina en total. Además, una criatura antigua, una serpiente gigante, también estaba arraigada en esta galaxia. El equipo de 6 personas no tenía intención de provocarlo y lo rodeó por completo. Esto indica que los jugadores comunes del cielo supremo todavía son bastante reacios a provocar a una criatura antigua de origen desconocido, especialmente cuando su número es pequeño, ya que el peligro es demasiado alto. Pero matar a las criaturas antiguas en el cielo supremo otorga recompensas muy altas. No solo la acumulación de años de equipo y libros de habilidades superará el botín que sueltan otros monstruos, sino que incluso la arena estelar de la fuente divina aparece en múltiples piezas. En el viejo campo de batalla y el viejo coto de caza donde participaban los jugadores de Blueprint World, las criaturas antiguas solo soltaban una arena estelar de fuente divina a la vez. Incluso Infeng actualmente solo tiene poco más de 2000 arenas estelares de fuente divina. Para otros jugadores, estas más de 2000 arenas estelares de origen divino podrían durar muchísimo tiempo. Pero para Infeng, una vez que alcance el cielo supremo, podría agotarlas en un solo día. Al fin y al cabo, la tasa de degradación del efecto de la arena estelar de fuente divina cuando se usa dentro de los 3,14 días está vinculada a los atributos del jugador. Con los atributos actuales de Infeng, puede absorber de 2 a 3000 piezas cada 3,14 días, obteniendo así de 40 a 50.000 puntos de límite superior de divinidad básico. En cambio, otros jugadores que acaban de llegar al cielo supremo, incluso individuos poderosos del calibre del antiguo arcángel Xuan, considerarían que absorber una docena o 20 arenas estelares de fuente divina al día sería su límite, obteniendo unos cientos de puntos de límite superior de divinidad básico cada 3,14 días. Esto significa que para los jugadores comunes del cielo supremo,
no es fácil absorber la cantidad máxima de arena estelar de fuente divina diariamente. Como esos 6 tipos del santuario Jinuo, que solo dejaron caer 2 arenas estelares de fuente divina en una hora. Incluso si tuvieran suerte y duplicaran esa cantidad, solo serían 4 por hora, y un día entero de caza de monstruos sin parar solo produciría 96 piezas, lo que significa que cada persona solo obtendría 16. Tendrían que dedicar al menos la mitad de su tiempo en cada ciclo de 3,14 días a cazar monstruos para asegurarse de tener suficiente arena estelar de fuente divina. Por supuesto, una vez alcanzado el cielo supremo, se puede comerciar con arena estelar de origen divino. Así, también podían intercambiar buen equipo o libros de habilidades obtenidos al cazar monstruos por arena estelar de fuente divina. Pero, en general, el tiempo que necesitan dedicar a este aspecto sigue superando la estimación original de Infeng. Especialmente, cuanto mayores sean los atributos de un jugador, más arena estelar de origen divino necesitará. Por ejemplo, Infeng necesitaría entre 2 y 3.000 arenas estelares de fuente divina cada 3,14 días. Dado el número insuficiente de monstruos en el cielo supremo y la naturaleza dispersa de las criaturas antiguas, no le sería fácil conseguir rápidamente suficiente arena estelar de fuente divina. Sin embargo, Infeng no planeaba dedicarse él mismo a la caza de monstruos. De todos modos, una pequeña parte de los recursos que poseía sería suficiente para intercambiarlos fácilmente por una cantidad suficiente de arena estelar de fuente divina. Además, con su estatus, al llegar al cielo supremo, la gente de varios grandes santuarios ya habría preparado arena estelar de origen divino para él, no tendría que cultivarla él mismo en absoluto. En ese momento, Infeng observó a los 6 jugadores del santuario Jinuo farmeando monstruos. Aunque no podía oír sus voces, Infeng pudo deducir, por el movimiento de sus labios, que esos 6 eran extremadamente devotos del emperador celestial del fuego ardiente del santuario Jinuo. Para ellos, el emperador celestial del fuego ardiente era un gran heredero de gran autoridad, con un poder y talento de combate extraordinarios. Se consideraban afortunados de haberlo conocido una vez en el salón principal del santuario Jinuo, postrándose ante él y venerándolo como a una deidad. El emperador celestial del fuego ardiente se ha estado desarrollando en el cielo supremo durante aproximadamente 400 años. Su nivel ya debe haber superado los 1000. Para estos jugadores que acaban de llegar al cielo supremo y están por debajo del nivel 200, realmente parece una existencia inalcanzable. Pero para Infeng, el emperador celestial del fuego ardiente era un enemigo absoluto. Si ese fuera el caso, sus fanáticos adoradores también serían enemigos de Infeng. Aunque estos 6 no podían amenazar a Infeng, ¿qué pasaría si en algún momento amenazaran a sus subordinados? ¿Qué pasaría si, por alguna casualidad, Ghost Spirit se encontrara con estas personas y fuera acosado por ellas? Mientras fueran enemigos acérrimos, no había forma de dejarlos ir. Fue también en ese momento cuando Infeng se sorprendió gratamente al descubrir que, a través de la ventana de observación del lugar de la mirada secreta, consumiendo 1.000.000 de divinidad, podía obtener las coordenadas espaciales precisas del área objetivo. Así es. Las coordenadas espaciales precisas del objetivo solo las conoce el jugador objetivo, y para este, es muy probable que esta información de coordenadas sea un secreto. En circunstancias normales, podría usar la gran autoridad de espionaje secreto para lanzar un hechizo sobre un jugador a distancia y luego espiar su secreto, que serían sus coordenadas. Pero para activar la gran autoridad de espionaje a distancia, lo más importante es conocer primero la información de coordenadas del objetivo. Esto creó un punto muerto. Para conocer la información de coordenadas, se podría utilizar la gran autoridad de mirar en secreto. Pero para utilizar la gran autoridad de espionaje secreto, primero hay que conocer la información de coordenadas del objetivo. Evidentemente, la ventana de observación del lugar de espionaje secreto era el elemento que podía romper este punto muerto. Similar a la espada del juicio, que puede enviar a los objetivos asesinados por Infeng a la tierra del juicio mediante un proceso sencillo. La ventana de observación de este ojo de la revelación de secretos también tiene una función similar: obtener directamente las coordenadas espaciales precisas del objetivo espiado. Aunque el consumo de 1.000.000 de divinidad no es poca cosa, para Infeng, no era absolutamente nada. Poseer la autoridad solar significaba que Infeng no tenía que preocuparse en absoluto por el consumo de divinidad. La velocidad de recuperación natural era lo suficientemente rápida. Obtén las coordenadas espaciales de cada una de estas 6 personas. Infeng optó directamente por consumir 6 millones de divinidad, demostrando su inmensa riqueza y arrogancia.
Inmediatamente después, Infeng no mató a esas 6 personas. En lugar de matarlas, había una mejor opción. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.